Vamos a dar inicio al conversatorio virtual. Buenos días, Daisy. Espero que estén Días. muy bien. Bueno, muchísimas gracias por participar en este conversatorio virtual. Me presento. Mi nombre es Daisy Martínez Barón, directora regional para América Latina del programa de investigación del CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, CICAPS. Este conversatorio lo hemos organizado conjuntamente entre CICAPS, la Alianza Biodiversity CIAT, el Centro Internacional de la Papa CIP y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMID, todos parte del CGIAR. Este conversatorio nos reúne en torno a la siguiente pregunta: ¿cómo la agricultura sostenible adaptada al clima ayuda a mitigar los impactos en los sistemas agrícolas de América Latina debido a la COVID-19? Y busca desde la ciencia resaltar las oportunidades clave para potenciar la producción sostenible de alimentos y el mantenimiento de los medios de vida de la población rural, incluso en el contexto actual con una latente variabilidad climática como consecuencia del cambio climático. Pero antes de dar inicio quisiera hacerles un contexto de la agricultura en América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, solo la agricultura familiar representa más del 50% del empleo en el sector agropecuario, en 14 países de la región. Y el PIB también plantea que la agricultura familiar contribuye al 60% de la producción de alimentos en América Latina y el Caribe. En el periodo 2015-2017, pre-COVID-19, la inseguridad alimentaria grave afectó cerca del 7% de la población de América Latina. El 8% de las mujeres de la región se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa, en comparación casi un 7% de los hombres, esto según datos de la FAO. Y particularmente en el empleo rural, la agricultura de América Latina juega un papel supremamente importante. En 2017, según la CEPAL, aproximadamente el 54% de los empleos rurales en la región estaban dados por la agricultura. Así pues, esto nos da una idea de la importancia de la agricultura en nuestra región. Ahora bien, llegamos al contexto actual, en donde tenemos la presencia de la COVID-19 en la región y tiene implicaciones significativas a nivel económico. Según la OMS, a la fecha, América Latina y el Caribe reporta aproximadamente 900.000 casos de COVID-19 y cerca de 47.000 muertes asociadas por esta causa. Y por su parte, el Banco Mundial proyecta una tasa de crecimiento de menos 4.6% para el año 2020 a causa de esta problemática. Según la FAO, en la región quienes se han visto más afectados durante la pandemia son aquellos países importadores netos de alimentos o grandes receptores de remesas. Varios de ellos en América Latina claramente tienen estas implicaciones. Y la FAO también afirma que se observa un aumento de los hotspots, los sitios clave de hambruna severa en la región, y principalmente eso lo tenemos en el corredor seco centroamericano, región que se ha visto afectada históricamente por problemas de inseguridad alimentaria y eventos climáticos extremos. Adicionalmente, un esfuerzo realizado por CICAPS y la Alianza Biodiversity CIAT en Honduras revela que los agricultores tienen una especial preocupación por el siguiente ciclo de siembra, asociado principalmente con temas de movilidad, el aumento de precios de los insumos, las actividades comunitarias y la disponibilidad de semilla. Esto adicional a la gran incertidumbre sobre la evolución de la pandemia en la región y soluciones en el corto plazo para parar la pandemia. Así pues, son 3 factores claves los que debemos de tener en cuenta. Primero, ante la latente variabilidad climática, es decir, fenómenos El Niño o Niña, debido al cambio climático, en combinación con las restricciones por cuenta de la pandemia, la producción de alimentos debe hacerse más resiliente para garantizar no solo el abastecimiento, sino también el ingreso para los agricultores y actores clave del sector agropecuario. En segundo lugar, las medidas de reactivación económica durante y después de la pandemia deben considerar medidas que mantengan y preferiblemente mejoren la sostenibilidad de la agricultura en la región en un contexto de cambio y variabilidad climática.
Además, porque esto determinará la estabilidad de la actividad agropecuaria en el corto, mediano y largo plazo, y por lo tanto el aseguramiento de los ingresos y los medios de vida de la población más vulnerable en el contexto de hoy, que son cada vez más vulnerables y esencial en el marco de la pandemia. Y en tercer lugar, la coyuntura actual es una oportunidad para iniciar la transformación de los sistemas agroalimentarios de manera mucho más sostenible, reduciendo su vulnerabilidad ante posibles crisis similares en el futuro. Y es allí donde vemos no solamente los impactos negativos que hay frente a esta coyuntura, sino también el potencial que tenemos de hacer de esto una oportunidad para mejora. Es así como la agricultura sostenible adaptada al clima se constituye en una alternativa en el corto, mediano y largo plazo. La agricultura sostenible adaptada al clima o la agricultura climáticamente inteligente aborda integralmente tres conceptos clave. Primero, el incremento de la resiliencia y capacidad adaptativa de los sistemas productivos y de los medios de vida rurales. Segundo, el incremento de la seguridad alimentaria y nutricional vía una mejora sostenible de la productividad. Y tercero, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector agropecuario. Reconociendo siempre las sinergias y disyuntivas entre dichos objetivos y abordando no solamente los cambios globales en temperatura y precipitación en el largo plazo, sino también los cambios año a año que se deben a la variabilidad climática. En el caso particular de la adaptación, identificando según el contexto específico las opciones de agricultura sostenible adaptada al clima de manera incremental, es decir, esos cambios en prácticas de manejo o uso de variedades resistentes a estrés hídrico, por ejemplo, o transformacional, es decir, cuando sea necesario un cambio radical del sistema productivo debido a su baja productividad en el futuro por los cambios en el clima. Todo esto en línea con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 13 de Acción Climática y de su relación con los demás ODS. Este enfoque ha sido promovido por CICAPS, por los centros de CEGIAR y los socios que tenemos a nivel global y en la región, con el fin de contribuir a la acción climática en América Latina y el Caribe. CICAPS es una alianza que reúne los centros de investigación con el fin de generar evidencia científica alrededor de la agricultura sostenible adaptada al clima, entendiendo sus beneficios, pero también sus limitaciones y diseñando caminos hacia el escalamiento en el marco de la acción climática y su contribución a la transformación de los sistemas alimentarios sostenibles. Y hoy, una muestra de dicho conocimiento será presentada a través de nuestros panelistas, en el marco de los retos que se presenta en la actual pandemia en la agricultura, dada una crisis climática profunda que ya tenemos desde hace varios años. En este sentido, es un gusto presentarles a los panelistas que nos acompañan hoy. Carlos Navarro, coordinador del proyecto Agroclimas en la Alianza Biodiversity-CIAT. Kai Sonder, director de Sistemas de Información Geográfica de CIMIT. Y Steph Dehan, coordinador de la Iniciativa Andina del CIP. Les recuerdo a todos los participantes que tienen disponibilidad de hacer sus preguntas en el chat de BlueJeans y también en el chat de Facebook Live, por donde estamos transmitiendo también este webinar. Sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Carlos Navarro para que empiece con su intervención. Adelante, Carlos. Muy bien, muy buenos días a todos. Me alegra por poder compartir con ustedes este espacio y les agradecemos su participación en esta convocatoria, de este conversatorio sobre ASAC, sobre servicios climáticos, sobre COVID-19. Como lo mencionaba Daisy, mi nombre es Carlos Navarro, soy coordinador del proyecto Agroclimas, que es parte del programa CICAPS, que es el Programa de Investigación de Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria, el CGR, y hago parte también de la Alianza Biodiversity-CIAT. Y quisiera presentarles, como ustedes pueden ver allí en su pantalla, este tema sobre apoyo en la toma de decisiones en agricultura a través de las mesas agroclimáticas en el contexto del COVID-19. Muy bien. Creo, me confirman, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto, listo. Bien, solo para... Perfecto, gracias. Solo para darles un leve contexto,
Es bien conocido que nosotros tenemos que afrontar en agricultura efectos de variabilidad climática, como bien lo mencionaba Daisy. La agricultura en general es una actividad de nicho, es decir, que el nicho o el ambiente condiciona las actividades que se hacen dentro de él y para los agricultores pues es un desafío inherente tener que afrontar fenómenos de variabilidad climática. Se pueden ver claramente en las noticias y ustedes lo pueden ver allí, algunos ejemplos en la pantalla. Hemos escuchado mucho acerca, por ejemplo, del fenómeno del niño, de la niña. En países centroamericanos, donde yo estoy basado actualmente, se habla mucho acerca de una sequía estacional que se le conoce como canícula. Y estos fenómenos de variabilidad climática tienen unos efectos muy grandes año tras año en nuestros sistemas agrícolas. Nuestros sistemas agrícolas son sensibles al clima, pero no son resilientes al clima. En ese contexto, los agricultores tienen que tomar unas decisiones en ambiente de riesgo, incluso antes de que empiece la temporada de crecimiento o la época de cultivo. Entre esas decisiones, las más comunes pues, es la selección de cultivares, es cómo va a preparar el suelo y cuándo, las fechas de siembra, que es una de las decisiones más fundamentales que toma el agricultor. De eso depende su productividad en gran parte. Cantidad de riego, si es que tiene acceso a él, y lo mismo que insumos, si tiene acceso a los insumos, e incluso antes de que empiece la época productiva, tiene que pensar acerca de la fecha de cosecha. Sin embargo, la variabilidad climática hace que estas decisiones sean difíciles de tomar. Generalmente un agricultor ha tomado decisiones en base a lo que llamamos el clima normal, es decir, las condiciones normales de lluvias, de temperaturas y otras variables climáticas. Pero la variabilidad está haciendo que estas decisiones sean difíciles, es decir, año tras año tenemos unas condiciones muy diferentes e incluso un agricultor no puede tomar este tipo de decisiones basado en lo que fue el año pasado porque cada año está siendo completamente diferente en cuanto a las condiciones de clima. Entonces eso aumenta el riesgo para el agricultor, especialmente cuando él tiene que decidir qué voy a sembrar, cuándo lo hago, cuándo cosecho, qué rendimiento podría obtener con diferentes variedades y ese tipo de cosas. En ese contexto, estamos trabajando mucho en Latinoamérica, en varios países, sobre servicios climáticos con el apoyo de muchos socios claves. Servicios climáticos hablan no solamente de producir información, es decir, datos no es información, sino que servicios climáticos involucra tanto la producción de la información, en este caso agroclimática, como la traducción de esa información, es decir, que vaya en un lenguaje sencillo, que incluso vaya en el dialecto local. Muchas veces los agricultores no siempre hablan español necesariamente y pues esto implica también que la información vaya en el lenguaje que ellos puedan comprender. También incluye el término de transferencia o el pilar de la transferencia, que es asegurarnos de los mecanismos apropiados para que esta información llegue hasta el usuario final y que finalmente esta información se use de manera adecuada. Servicios climáticos no solamente funciona, digamos, en el caso agrícola, sino que como ustedes pueden ver allí en su pantalla, hay otros muchos áreas donde puede ser aplicado este principio de servicios climáticos, incluyendo el área de salud, incluyendo el área energética, incluyendo prevención de riesgos y desastres, incluyendo el tema hidrológico. Al final, en cualquiera de estas áreas y más, por supuesto, con énfasis en agricultura, lo que buscamos es que se tomen decisiones informadas con información validada de clima. En ese trabajo que estamos desarrollando en servicios climáticos y más ya en el contexto de agricultura, nos enfocamos mucho en conocer las necesidades del usuario, es decir, entender cuál es la demanda y la oferta de información agroclimática en cada contexto y entender cuál es la participación de cada institución, cómo los actores participan, interaccionan en ciertos contextos locales, nacionales, regionales. Un segundo paso en servicios climáticos, hablamos mucho del tema de mejorar las predicciones. Esto lo hacemos a través de alianzas estratégicas, por ejemplo, con el IRI, por ejemplo, de Nueva York, y con otros institutos, donde lo que buscamos es mejorar la predicción climática y también asociar la predicción climática a cultivos, es decir, poder establecer predicción acerca de rendimientos potenciales de una variedad X, establecer cómo se comportará el cultivo en diversas fases. Eso lo logramos con mejores predicciones. Y un tercer tema lo logramos a través del fortalecimiento institucional, lo que llamamos empoderamiento, que es transferir esta capacidad al nivel local. La verdad, facilitamos los procesos de implementación, de desarrollo de servicios climáticos, pero lo que buscamos también es que al nivel local, pues las autoridades nacionales,
los actores locales, nacionales, regionales puedan estar empoderados para continuar estos procesos en el tiempo. En ese empoderamiento hemos estado trabajando una metodología denominada Mesas Técnicas Agroclimáticas, con las siglas MTA, que básicamente son unos espacios de diálogo interinstitucionales donde hablamos precisamente de información de clima, hablamos de las implicaciones que tiene el clima en la agricultura y como ustedes pueden ver allí en la pantalla, en esos espacios tenemos como entrada las predicciones locales, el conocimiento técnico, es decir, como es una mesa técnica, confluyen técnicos de diversas instituciones aportando su conocimiento en cuanto a agricultura, en cuanto a clima, y una parte fundamental es que esto lo aterrizamos con conocimiento local. Entonces, en muchas mesas tenemos la participación de agricultores directa o indirectamente. En estas mesas hablamos de cómo se afectarían los cultivos, qué variedades sembrar, cuándo sembrar, qué impactos económicos existen y a la final damos recomendaciones a los agricultores en esa combinación de conocimiento local y científico a través de lo que conocemos como boletín agroclimático. Mesas técnicas agroclimáticas se han ido escalando a través del tiempo en los últimos años, en la última década, a través del tiempo en diversos países de Latinoamérica y en otros continentes ya ha empezado también a funcionar. Particularmente aquí en Latinoamérica hay alrededor de 10 países que están implementando esta metodología, iniciando desde Colombia, con Honduras y luego se ha ido escalando a otros países de Latinoamérica, como ustedes lo pueden ver allí en el mapa, cosa de que actualmente hay alrededor de unas 35 mesas repartidas alrededor de la geografía de Latinoamérica con muchos socios claves que ustedes pueden ver allí en su pantalla, que son los coordinadores de las mesas. Alrededor de 300 instituciones están conformando estos espacios de mesas y se estima que se está llevando información agroclimática a alrededor de 500.000 agricultores latinoamericanos de diversos rubros productivos. De las mesas, como les mencionaba, sale el insumo más tangencial que sale de las mesas es este boletín agroclimático que combina todo el conocimiento local científico, muestra las condiciones de clima pronosticadas para los próximos meses y también muestra las recomendaciones en términos de impactos sobre los cultivos y en términos de pues, recomendaciones de prácticas que los agricultores pueden implementar en sus parcelas. Esto se hace a través del boletín y muchas de estas prácticas, o la mayoría de hecho, pues son prácticas que se ha estudiado que son climáticamente inteligentes. Como Daisy lo mencionaba, existen estos tres pilares de ASAC para que una práctica sea climáticamente inteligente o esté dentro de este marco ASAC, pues debe cumplir al menos dos de estos pilares, que son refuerza la resiliencia al cambio climático, la variabilidad climática, incrementa la productividad y los ingresos de manera sostenible y o reduce o elimina las emisiones de gases de efecto invernadero. Al final lo que buscamos es que se logren los objetivos de desarrollo y de seguridad alimentaria en la región. Entonces, dentro de esos boletines agroclimáticos que se están difundiendo a través de las mesas a lo largo de Latinoamérica, pues estas prácticas que se están promoviendo son basadas en este marco ASAC, ¿verdad? Entonces se identifican los riesgos climáticos y se dan algunas respuestas a esos riesgos climáticos y entre eso pues hay muchísimas prácticas que se pueden venir a colación, pero muchas de las que comúnmente se han implementado son por ejemplo invernaderos parabólicos, huertas caseras, techos o trapiches, cosecha de agua y otras muchas prácticas agrícolas dentro de este contexto de ASAC. Entonces, vemos cómo se va como encadenando toda la información, desde que se produce la información desde el servicio meteorológico, pasando por las mesas donde se comparte esta información con técnicos, con agricultores y luego cómo se dan estas recomendaciones ya para que se hagan las implementaciones en el campo. En un contexto en el que nos encontramos, en contexto de COVID-19, las mesas están jugando un papel fundamental. En un momento pensábamos que por la coyuntura, por las limitaciones que supone el aislamiento, pues no íbamos a poder realizar las mesas que generalmente se hacían de manera presencial, pero este trabajo ha continuado en el último mes, en los últimos par de meses, y antes el trabajo se ha potencializado para poder desarrollar las mesas de manera virtual y las personas todavía siguen asistiendo a estos espacios virtuales, aportando su conocimiento, recibiendo la información de clima y también generando en conjunto estas recomendaciones para el sector agrícola de los países. Y ya en ese contexto de COVID,
las mesas también están jugando un papel fundamental básicamente en dos aspectos. El primero es el monitoreo, porque a través de las mesas y con los diferentes actores que confluyen en ellas, podemos identificar cuándo se están reduciendo los ingresos de la familia rural, por ejemplo, cuando ellos han tenido que vender sus insumos porque no tienen cómo producir, por ejemplo, en qué localidades hay problemas de desabastecimiento, por ejemplo, también se ha estado identificando, porque las mesas funcionan a nivel local y podemos entender bien las necesidades ya a un nivel mucho más, a una escala mucho más pequeña. También identificamos en qué zonas hay imposibilidades de producir, de nuevo también por el acceso a insumos, por ejemplo, e incluso cuando hay descapitalización de los agricultores o de las familias rurales. Y en un segundo término, las mesas también están ayudando a generar recomendaciones y tener consideraciones en el tema de agricultura relacionada con COVID-19. Primero, una de las partes fundamentales que ha tomado estas recomendaciones agrícolas que van vía los boletines es la promoción de estas prácticas ASAC de tipo local. Muchas veces no hay acceso a insumos, pero muchas de estas prácticas ASAC son fáciles de replicar por los agricultores con los mismos insumos que ellos tienen en el campo, por ejemplo, compost y otro tipo de prácticas. También se ha enfatizado mucho en el tema de extensionismo, es decir, quizás los técnicos promotores agrícolas o extensionistas no están pudiendo ir donde los agricultores, pero se ha estado formulando nuevas alternativas para poder llegar a los agricultores a través de otros medios como llamadas telefónicas, los mismos boletines de las mesas, que se comparten por medios digitales y radios locales y otro tipo de vías. También en las mesas se habla mucho acerca o se comparte y se socializan estos planes de respuesta, muchas veces que vienen desde el nivel gubernamental, por ejemplo, el tema de arrendamiento de tierras, el tema de subsidios o el tema de entrega de semillas, este tipo de cosas se están socializando en las mesas. Y por último, se hace énfasis mucho en el tema de difusión, es decir, promover o ayudar a los técnicos extensionistas a buscar otros mecanismos para difundir esta información, especialmente la información de clima, que puede ayudar muchísimo a la producción en el campo y a evitar, por supuesto, un desabastecimiento en este contexto de COVID-19. Por ejemplo, en Centroamérica, especialmente en Guatemala y en otros países, se ve que, por ejemplo, para este trimestre hay buenas condiciones de clima y esta información es bastante relevante para que el agricultor la pueda llegar a tener y así podamos promover pues que se siembre, que continúe la actividad productiva en las zonas. Entonces, básicamente eso de mi parte. Les agradezco mucho por su atención, por su tiempo. Aquí solo les muestro una foto de lo que han sido una de las mesas de tipo virtual. Entonces, este trabajo está continuando y debemos promover la agricultura y especialmente en este contexto de COVID. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias por esa presentación, sin duda muy útil todos esos esfuerzos en que estamos trabajando, vinculando la ciencia y los procesos metodológicos que hemos llevado a cabo con ayudar a sobrellevar la coyuntura actual. Doy paso ahora a Kai Sonder de CIMIT para que haga su presentación. Adelante, Kai. Sí, muy buenos días. Kai Sonder aquí del CIMIT. Espero que puedan ver la pantalla. Sí, podemos verla. Sí, entonces voy a Muy bien. proceder. Como pueden ver, formo parte de un equipo aquí. Son varios colegas que han contribuido a esto. CIMIT trabaja en la región, en gran parte en México, en Centroamérica, también en Colombia y otros países, en mejoramiento de maíz y trigo, pero también en muchos aspectos agronómicos. Recomendaciones de agricultura de precisión a escala muy pequeña, mecanización, especialmente para productores pequeños y medianos, y muchas cosas similares que encajan en este tema. Estamos viendo ahora un sistema, bueno, para todo el mundo, el sistema ha cambiado muy fuertemente, especialmente para los productores. La mayoría de los que estamos escuchando al momento tenemos el lujo de poder trabajar de casa. Ha sido bastante eficiente para la sorpresa de algunos.
Pero los productores, y especialmente los productores pequeños, no tienen ese lujo. Tienen que ir a trabajar todos los días al campo, porque si no, no comen y dado la importancia de la producción para todo el mundo, nosotros tampoco comemos o no comeríamos en un rato. ¿Qué efectos hemos visto aquí en Latinoamérica y también en África, en Asia, donde Simi trabaja? ¿Cuáles efectos? Entonces, en algunos casos, por no poder ir al campo, por restricciones de movimiento, por cuarentenas, por toques de queda, hemos visto siembra tardía, cosecha tardía. Ambos obviamente tienen efectos. Siembra tardía implica que algunos cultivos no estarán disponibles, algunos cultivos se siembran tarde con impacto sobre el rendimiento. Cosecha tardía, también hay riesgos de perderla, no estará disponible a tiempo y otros efectos aquí. Falta de mano de obra en algunos países. En la India, por ejemplo, en Etiopía, hay gran cantidad de labor diaria que migra dentro del país y presta mano de obra en tiempos específicos, especialmente los de alta demanda de fuerza o energía en la finca. Entonces, eso puede afectar fuertemente. También aplica en los países desarrollados, especialmente en hortalizas y frutas. Hemos visto eso también en Europa, en Estados Unidos y en otros lados. Interrupciones de la cadena de valor, algo muy importante, el acopio o los mercados en algunos casos no funcionan, no hay quien recoge la cosecha, es difícil venderla si no hay movimiento libre y también muchos consumidores directos, restaurantes y esos han cerrado o están cerrados, no todos pueden proveer servicios de domicilio, entonces la demanda se ha quitado. Los precios, el acceso a insumos también limitado, falta de transporte en algunos casos, en muchos casos las tiendas están cerradas, no hay transporte, no hay transporte entre estados, a veces entre municipios por leyes locales. Los precios de estos insumos en la lógica ahí aumentan también. Muchos productores pequeños tienen ingresos de labores no agrícolas. Si tienen restricciones de movimiento, si en algunos casos esto no aplica, entonces también falta dinero, faltan ingresos que en muchos casos se utilizan para comprar insumos o que van directamente también a la unidad de producción. Remesas, un tema muy importante también en Latinoamérica. Obviamente, cuarentena en Estados Unidos o en otros países afecta la cantidad de remesas generadas y la cantidad de remesas que se mandan a los países. Esas en muchos casos también contribuyen a los ingresos de los hogares rurales y también se usan para comprar insumos, para arreglar maquinaria, para pagar a labor diaria, estas cosas. Y también algún riesgo en muchos países, aquí en México, por ejemplo, la edad promedio creo que los productores es más de 50 y podemos ver aquí en la última ENA del 2017, casi el 40% de los productores tenían más de 60 años, que implica que están en una edad de riesgo para el COVID-19, entonces algo que también puede afectar fuertemente. ¿Qué podemos hacer entonces en contra de eso? Hay varias opciones, algunas a nivel muy alta, a nivel de tomadores de decisiones, políticos, gobiernos, secretarías, ministerios de agricultura y otros. Obviamente la agricultura a cualquier escala debe ser una actividad crítica. Hay que seguir produciendo alimentos. No sabemos cuándo viene la próxima pandemia, no sabemos al momento cuánto puede durar esta, entonces seguir produciendo para alimentar a todo el mundo, algo muy, muy importante. Permitir el transporte libre de insumos y otros efectos que se necesitan. Acceso a crédito, algo muy importante, y acceso a crédito a escala pequeña, en caso que bancos y que no haya movimiento libre, quizá en formas electrónicas, en algunos países como en África, en Kenia, muchas cosas se pueden pagar con el celular y se puede mandar dinero libremente, que en casos como este puede ser algo muy útil. Esquemas de compra local responsable, son alianzas con el sector privado. CIMID aquí, por ejemplo, ha trabajado con SADER, con la Secretaría de Agricultura, y con empresas grandes como Kellogg's, como Pan Bimbo y otras, para compra de maíces
y trigo locales para uso local y en contacto directo de los productores con estas empresas. Implica que el acopio puede ser local y tengo más facilidad, estas empresas grandes tienen más facilidad de logística para poder acaparar toda esa producción. Igual es importante, hay que tener infraestructura de acopio local. Si no puedo vender o transportar mi cosecha a distancias más largas, a los mercados más regionales, tengo que tener cierta infraestructura de almacenes disponible y hay que invertir a esto a largo plazo. Aquí también hemos trabajado con SADER y otras entidades del gobierno para ver cómo está la cobertura, cómo son las distancias a esta infraestructura de acopio y qué hay que mejorar en qué partes rurales relacionados especialmente a la producción de maíz. Y asegurar el empleo continuo a los productores, proveedores de insumos, trabajadores agrícolas y procesadores y distribuidores de alimentos, toda la cadena de valor, para que aseguremos que haya un flujo continuo de alimentos hacia los consumidores finales. Y también hemos visto, eso se ha discutido mucho en los últimos años, ahora vemos la importancia un poco más agravada bajo la situación actual, diversificar un poco y mirar qué tan elásticas son las cadenas de suministro de alimentos, reducir desperdicios y desarrollar sistemas alimenticios regionales y ofrecer más seguridad social a la población rural que depende en muchos casos de esta producción. Y obviamente la digitalización y transparencia de las cadenas de valor alimenticias, acceso a información, todo lo que dijo el colega anterior decía es muy relevante. Solamente puedo proveer información climática para mejor toma de decisiones a productores pequeños, medianos y otros si el campo está lo suficiente digitalizado, si tengo acceso a redes de celulares, internet y otros factores que vemos ahora son muy importantes. ¿Qué podemos hacer a nivel campo? ¿Qué está haciendo CIMIT? ¿Qué están haciendo los sistemas nacionales, los sistemas de extensión, algunas ONGs con las que estamos trabajando? Está la mecanización apropiada de escala. Cuando no hay acceso a mano de obra o quizá tengo miembros de la familia enfermos o bajo cuarentena, entonces tener acceso a maquinaria para poder preparar el suelo, para cosechar, para cualquier otra función en el campo muy importante. Acceso a maquinaria temporal en fases críticas sería algo interesante aquí. En África, por ejemplo, estamos trabajando con Hello Tractor y otras empresas. Son como Uber para tractores y otros implementos. El productor en Nigeria puede pedir un tractor pequeño de un eje o de dos ejes o otra maquinaria por el celular y lo transportan a donde le indica, donde lo necesita. Esto se puede hacer también en Latinoamérica, pienso fácilmente con empresas de maquila. Aquí obviamente también otra vez el movimiento libre y que estas personas involucradas en el manejo de los implementos puedan moverse, sean consideradas críticas. Bancos comunitarios de semilla. Hemos trabajado en Guatemala, por ejemplo, con bancos comunitarios muy pequeños de maíz para asegurar que en tiempos de efectos de clima, el niño, la niña, donde hay impacto, a veces pierden toda la cosecha que incluye el maíz, las semillas para el próximo año. Entonces, si tenemos ciertos resguardos a nivel local, la gente puede tener semilla todavía, pueden compartirla con otras comunidades cercanas que pueden estar más afectadas. Y también en este sentido, tener programas de mejoramiento participativo para todos los pequeños productores que producen maíces criollos, razas nativas, donde hay mucha demanda en algunos casos para alimentos especiales como tortillas azules, pozole en algunos países. Y en el mismo auge, más empresas semilleras de pequeña y media escala para asegurar que hay acopio, que hay ventas de semilla y que hay suficiente semilla en el área local, sin tener que transportarla a larga distancia y que haya variedades mejoradas disponibles en todo lado. Vínculos con mercados directos, abastecimiento responsable, ya lo mencioné. Se pueden hacer contratos específicos con empresas grandes o medianas o locales, pero para asegurar que también en tiempos como estos productos lleguen al mercado, que los productores pueden mandar sus
productos a los mercados y que los consumidores finales tengan un flujo continuo de esto. MAP, manejo agroecológico de plagas. Si los productores tienen menos acceso a agroquímicos o si ya están trabajando para mercados orgánicos o en general tratando de bajar el uso de insumos químicos, esto puede ser una alternativa muy interesante. Trabajamos en muchas partes de México y de Centroamérica con esta tecnología y puede ser una alternativa muy buena. Reduce el costo de la producción y reduce también el impacto ambiental. Esto, en esta área lo mismo, producción local de fertilizantes orgánicos. Si tengo programas de compostas y los productores producen una parte de los fertilizantes que utilizan en la finca, en el rancho, entonces pueden utilizar esto, pueden producirlo ellos mismos, compartirlo, pueden trabajar a nivel local y no están tan dados a tener que comprar y recibir de afuera. Agricultura de conservación, también una tecnología climáticamente inteligente, puede ayudar mucho y una de las grandes ventajas en este caso es en tiempos como el COVID, que en la agricultura de conservación reducimos bruscamente la cantidad de pases con maquinaria. En muchos casos solamente es siembra directa, después muchas otras partes mecánicas no se aplican, reduce la necesidad de mano de obra o de trabajo, de pasar horas en el campo. Agricultura de precisión también a pequeña escala para asegurar que los insumos disponibles, aunque sean menos que normalmente, se utilicen al máximo para que cada gota o cada grano de fertilizante de insumos se aplique bien y se utilice. Y ya lo mencionó CIAT, Biodiversity muy bien, acceso a información, especialmente en el clima. Para darles unos ejemplos, especialmente en mecanización y post cosecha, voy a mostrarles algunas cosas aquí. Simir ha trabajado muchos años con mecanización a pequeña y mediana escala. Tenemos restricciones de movilidad de mano de obra al momento. Esto incrementa la demanda para energía agrícola, especialmente durante las fases muy críticas de la producción. Y en muchos países en desarrollo no tenemos suficientes tractores de 4 ruedas disponibles para cosechar todas las áreas a tiempo. Y en muchos casos también cosechadoras, según la temporada. Y está la necesidad de maquinaria eficiente, tiene que estar adaptada al tamaño y especialmente también a la fragmentación geográfica de campos de productores pequeños. Tiene que ser fácilmente transportable, especialmente en áreas de pendientes fuertes de topografía muy diversa. Y tiene que estar adaptado a recursos limitados de potenciales dueños, tiene que ser accesible en ese sentido, tiene que estar combinado en muchos casos con programas de microcréditos y tiene que ser apropiada para la capacidad técnica de los usuarios y talleres mecánicos para actividades específicas para el arreglo. Si se descompone algo, si no puedo arreglarla localmente, especialmente en tiempos cuando no hay movimiento libre, entonces es algo muy, muy importante. Tenemos algunas opciones. CIMMYT trabaja con artesanos locales, con empresas locales en muchos casos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de Latinoamérica, de África y de Asia, para tractores de pequeña escala, para hacer preparación de suelo, para siembra. Y también hay varias opciones de cosecha a escala muy pequeña. Entonces, si no tengo acceso, si personas que normalmente me ayudan a cosechar el cultivo están enfermas o en cuarentena o no pueden venir por restricciones generales de viajar, entonces tengo estas opciones disponibles para cosechar a tiempo y cosechar rápidamente. Post cosecha, algo muy importante también en estos tiempos, generalmente tenemos varias plagas que siempre afectan especialmente el maíz cuando se almacena en las casas o en depósitos y se pierden 30-40% a veces de la cosecha. Obviamente ahora si muchos productores pequeños no pueden llevar sus productos directamente al mercado, van a estar obligados a almacenar quizá más cantidad y almacenar por más tiempo, también para
El consumo propio en los hogares, esto es algo muy importante para si voy a comer, vivir 4, 5, 6 meses y más de la cosecha, entonces tengo que asegurar que pierdo lo más mínimo posible a las plagas y enfermedades que afectan estos. Y hemos trabajado en algunas tecnologías muy accesibles, muy simples. Por ejemplo, el silo metálico hermético puede fabricarse localmente por herreros en muchas partes, talleres mecánicos. Es fácil entrenar estos para producirlos. Se puede vender localmente. Los materiales son muy básicos y estos silos pueden reducir los daños por algunos insectos drásticamente. Igual algunas bolsas de plástico hermético, un poco más de bajo costo, pero también en muchos casos reducen los daños a los granos almacenados fuertemente. Y hay otras opciones también, algunos como los garrafones de PET, son disponibles en todo el país generalmente porque la gente los usa para agua potable. Igual manejado bien, esto puede reducir fuertemente el daño al maíz almacenado. Esto más para uso casero. Igual bolsas de plástico y tambos plásticos si están sellados apropiadamente. Hemos tenido muy buenos resultados aquí en Chiapas, en el sur de México, por ejemplo. Y tendría que contribuir un poco más, pero tenemos tiempo reducido. Si gustan, se ponen en contacto conmigo, los otros colegas, y los vinculamos con mucho gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kai. Muy interesante y, por supuesto, la idea es que podamos seguir en contacto. Vamos a poner a disposición en nuestras redes las presentaciones y la idea es que podamos seguir en contacto pues con los que participaron en el webinar y demás participantes y pues ustedes, por supuesto. Es el turno de Steph, de Han, del CIP. Bienvenido, Steph, y adelante. Muchas gracias. Espero que puedan ver la pantalla. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes algunas perspectivas desde los Andes. Mencionar que el Centro Internacional de la Papa está por lanzar una nueva estrategia para la zona andina que se llama la Iniciativa Andina. Y dentro de ello, la agrobiodiversidad es un componente principal, tanto para, digamos, promover dietas saludables, pero también para incorporarlo en estrategias de confrontar los riesgos climáticos. Aquí con ustedes voy a compartir 10 propuestas, algunos en camino en base a la experiencia del CIP y el trabajo con socios en los Andes y algunos conceptos nuevos, pero todos enmarcados, digamos, dentro de la realidad actual del COVID y del cambio climático. Primeramente, resaltar, y este creo que es ya conocido para muchos de ustedes, que los Andes es uno de los centros Vavilov de origen de cultivos. Se caracteriza por una diversidad excepcional de especies. Estamos hablando de 50 a 60 especies domesticadas, dependiendo de la taxonomía que utilizamos, pero tal vez algo que es singular en los Andes, que muchas de estas especies también cuentan con una diversidad intraespecífica muy alta. Por ejemplo, el caso de papa en Bolivia, estamos hablando de 1000 variedades nativas aún en cultivo. En caso de la quinoa en los Andes, estamos hablando, según un estudio reciente, más o menos de 3000 variedades. Mucho de esta coevolución fue en base a microclimas y justamente como una estrategia, digamos, ancestral para confrontar los riesgos climáticos. Y seguramente muchos de ustedes conocen al CIP por la papa y el camote, pero desde muchos años nosotros hemos trabajado también con 9 raíces y tubérculos menos conocidos como la oca, la ajipa, el oyuco y la oca. Si pasamos a cambio climático en los Andes, definitivamente es una de las olas grandes que ya está con nosotros.
Y los Andes en toda América Latina tal vez es una de las agroecologías más expuestos al cambio climático. De hecho, es, digamos, el piso altitudinal más alto en el mundo donde encontramos agricultura. Estamos hablando de hasta 4.200 metros sobre el nivel del mar y sobre todo los sistemas encima de 3.000 metros de altura, donde hay mucha dependencia de la agricultura bajo lluvia, donde no hay irrigación, son muy vulnerables a heladas, granizadas y básicamente, digamos, incluso antes del cambio climático, digamos, hubo una coevolución de los agricultores con diferentes estrategias para confrontar, digamos, los climas extremos. Si vemos al COVID-19, esta agrava la situación que se vive en los Andes. Hay varios fenómenos. Uno de los fenómenos es que los circuitos y las redes de alimentos están mirando más hacia adentro. Hay muy poca importación de alimentos y la importancia de las redes locales y el sistema alimentario nacional ha sido mucho más importante. Pero mientras que el cambio climático impacta directamente en la producción y digamos la disponibilidad de los alimentos, el COVID-19 influye mucho más en el acceso económico y sobre todo poblaciones urbanas han sido muy afectadas y por ello este fenómeno de los caminantes, a pesar de la cuarentena, muchas personas tratando de volver a sus comunidades para retomar la agricultura y al menos poder tener alimentos, porque justamente el COVID-19 en los Andes ha coincidido con las inicios de las cosechas en un año que ha sido generalmente un buen año. Aquí también mencionar que muchas de las comunidades han cerrado sus comunidades y fronteras y esto dificulta la entrada también de estos migrantes. Entonces, ahora voy a entrar en los diferentes aspectos, digamos, que tal vez puede servir para el conversatorio. El primero es el aspecto de los mercados populares. Hay una dualidad en este tema, porque son los mercados populares que justamente ofrecen la mayor diversidad de productos de origen andino, amazónico, a los consumidores más vulnerables en las ciudades. Pero por otro lado, estos mercados han sido, digamos, puntos calientes para la infección, ¿no? Los mercados mayoristas, desde los mercados mayoristas a los mercados minoristas, ha influenciado mucho en la dispersión de la enfermedad. Entonces han sido culpados los mercados, en algunos casos cerrados, pero también han surgido muchas iniciativas creativas para solucionar este problema, desde digamos, venta en esquinas, desde detrás de camiones, mercados temporales que ofrecen más espacio y seguridad para el consumidor. Y ofrecen muchos pensamientos, digamos, opciones para el futuro, para pensar en rediseño y cómo potenciar los mercados para confrontar, digamos, y mantener acceso para los consumidores. Un momento, se ha colgado mi computadora. ¿Ustedes me pueden escuchar aún? Sí, te estamos escuchando. Ok, mi pantalla se ha colgado. No sé por qué. Un rato voy a parar de compartir y volver a la... Disculpa. Ok, paso a la segunda Ya, slide. la vemos. Sí, gracias. El segundo tema es más sobre innovaciones en el e-comercio. Muchos de los mercados de agricultores y pequeñas tiendas rápidamente se han adaptado a la nueva realidad de la entrega en domicilio.
y este también ofrece, digamos, una oportunidad para innovar los sistemas alimentarios desde la chacra a la olla. Aquí a la derecha vemos un ejemplo de un grupo de productores que ofrecen la marca Miski Papa, que ofrecen mezclas de forma directa que están listos para iniciar la entrega en casa, y de algunas municipalidades también que han ofrecido mercados descentralizados. Aquí, digamos, sobre todo las ferias de agricultores han tenido un reto para iniciar en la logística para productos específicos a canastas de alimentos, y también hay oportunidad en cuanto a la cierre de la brecha digital para la participación de agricultores y gente de mayor edad. Para los retornantes, un tema importante es fortalecer los sistemas de semilla de agricultor. Sabemos de situaciones de crisis del pasado que existen muchas posibilidades de innovar, digamos, la respuesta ante la emergencia a través de los sistemas de semilla, a través de directorios, sistemas de voucher, y en el pasado con ferias de agrobiodiversidad, pero posiblemente en contexto actual estos tienen que convertirse digitales. Entonces, la ventaja de los sistemas de semilla de agricultores que son ágiles y descentralizados, y actualmente en el espíritu de la reactivación económica, digamos, ya hay muchos ONGs y gobiernos regionales en los Andes que están viendo la compra de semilla, y ahí el vínculo con estos sistemas locales es súper importante. Dentro de ello, reconocer y compensar a los agricultores custodios es algo también esencial, porque en los Andes tenemos la suerte que esta generación de agricultores todavía está acá. Hay un reto de lo que mencionó Kai también, de la tutoría entre generaciones, porque muchos de estos agricultores son ya de mayor edad, pero siguen funcionando como nodos centrales en los sistemas de semilla y ofrecen justamente muchas variedades, no tanto en cantidad, pero en diversidad, muchos de ellos que corresponden, digamos, a una opción de adaptación evolutiva, ¿no? Entonces, compensarlos a través de esquemas de compartir beneficios, que ofrecen opciones para la salud y la educación o entregas monetarias a estos agricultores es súper importante. Un quinto tema, que es un tema que todos hemos de alguna forma aprendido desde que nacimos en nuestras primeras clases de economía, es no poner todos nuestros huevos en una sola canasta. Y digamos, la diversificación está muy relacionado con la agrobiodiversidad. Si vemos algunos ejemplos, por ejemplo, a nivel genético, el uso de Solanum macaule para mejoramiento ante las heladas, la selección participativa de variedades mejoradas que tienen base en las variedades nativas con resistencia a Phytophthora, pero también elementos como diversificación en el paisaje con rompimiento y rotaciones adaptadas en el tiempo a mayor altura. Entonces existe mucho potencial para fortalecer, digamos, este elemento de diversificación que ya es parte de la lógica campesina, pero también donde los centros CGIAR pueden ofrecer muchas opciones más como una canasta de portfolios. Un sexto tema que es bien típico de los Andes, digamos, es justamente la tensión entre adaptación, mitigación y intensificación. La contradicción es que casi la mayor parte de la diversidad de papas nativas y quinoa justamente se encuentra en una franja muy delgada, de 3.800 metros de altura hasta 4.200. Por el calentamiento global, muchos de los cultivos han subido. En este mapa vemos una comparación de papas nativas sobre un periodo de 30 años y en promedio ha subido unos 300 metros en altura. Si vemos el impacto sobre los suelos y turberas, es potencialmente enorme. Entonces, justamente son los suelos altoandinos, los páramos, los bofedales, donde hay muchos stocks de carbono, y encima de ello tenemos también recursos genéticos o biodiversidad única como las vicuñas. Entonces, aquí estrategias de intensificación de la producción a menor altura
y opciones para ofrecer créditos de carbono o internalizar los costos en las cadenas de quinoa o lana de vicuña. Son opciones concretas que se puede ofrecer. Y el CIP actualmente está trabajando en Perú con CERFOR justamente para trabajar en este tipo de esquemas con las vicuñas. Un séptimo tema es, digamos, el monitoreo de la biodiversidad en los Andes. Como mencionaba, los Andes siguen siendo únicos en tener tanto diversidad que aún está en el campo. En los últimos 10 años, el CIP y socios han documentado la diversidad en muchos de los microcentros, porque para poder monitorear, primero hay que tener una línea de base para poder medir, digamos, cómo este está evolucionando. Sabemos que en el campo algunas variedades no adaptadas van a desaparecer y algunas que son más adaptadas tal vez van a proliferar. Pero entonces es importante poder medir cómo funciona esta adaptación darwinística y por ello, digamos, pensar ahora en un siguiente paso de ciencia ciudadana y trabajar con jóvenes utilizando apps y reconocimiento de imágenes para poder hacer un monitoreo no cada 5 años, pero con una frecuencia tal vez anual, igual como hacen los birdwatchers para el caso de las aves. Podríamos tener un Global Big Day para papa, pero ¿por qué no? También para quinoa, maíz o frijoles. Un octavo tema que fue mencionado también por Carlos es muy importante, digamos, en todo este diálogo de información climática y la mayor conectividad que actualmente tenemos, el diálogo entre conocimiento local y digamos, el asesoramiento climático formal. En el CIP se han desarrollado varios modelos de toma de decisiones para presión de plagas y enfermedades, incluyendo el ILSIN, pero digamos también hay un abanico de conocimientos locales para bioindicadores, el uso de prácticas para evitar daños de heladas o granizadas que se puede combinar. Entonces ya existen varios ejemplos muy buenos de esto. Uno de ellos es la experiencia de los pachagramas liderado por Prosuco en Bolivia, que tiene mucho potencial de escalarse. Un noveno tema que, volviendo a la situación del COVID, es la inclusión de la agrobiodiversidad en toda la ayuda alimentaria. Hubo ya muchas iniciativas a través de los Andes como respuestas de emergencia. Las primeras semanas de la emergencia, muchos de los alimentos fueron alimentos procesados, que fueron más fáciles de adquirir y distribuir a gran cantidad. Pero mientras que duraba la cuarentena, muchas de las regiones han ido innovando con otras opciones. Y son innovaciones bien interesantes, por ejemplo, las canastas campesinas en caso de Huancavelica, que eran 30.000 canastas que incluía cuy, verduras locales y papas nativas, pero también de forma estructural en los desayunos escolares, digamos, existen muchas experiencias que valen escalar. Obviamente hay muchas barreras de forma, en caso de transparencia, inocuidad logística que hay que atender. Y último, para terminar, digamos, la oportunidad de utilizar la coyuntura actual para, digamos, generar una recuperación verde y una recuperación con un sistema alimentario distinto. Muchos de los ministerios de salud y programas de nutrición en los Andes ya estaban implementando programas para ofrecer mayor información sobre cómo tener canastas de alimentación diversas y nutritivas, incluyendo agrobiodiversidad. Y una tendencia en el COVID-19 ha sido que muchas personas están buscando justamente alimentos más saludables. Incluso en muchas instancias las ventas y el consumo de comida rápida y chatarra ha bajado. Entonces existen ahí varios retos, pero
uno en el entorno alimentario, otro en la inclusión en las escuelas y otros para poder adaptar las guías alimentarias que ahora son a nivel nacional, a nivel local, según la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos. Aquí voy a terminar. Muchas gracias por la oportunidad de compartir estas propuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Steph. Muy interesante. Y bueno, y ahora pasamos a la sesión del panel. Me parece que hemos hecho un recorrido geográfico en diferentes agroecologías de la región, supremamente interesante, donde podemos ver opciones de agricultura sostenible adaptada al clima a lo largo de estos diferentes sistemas. Hemos visto prácticas, hemos visto tecnologías y servicios climáticos que se han venido desarrollando en diferentes sistemas agroecológicos muy interesantes y que además pueden ser claramente aplicables en otras regiones donde todavía no se ha podido llegar a esto. Voy a invitarlos a que pongamos nuestras cámaras para empezar el panel. Y voy a hacer 3 preguntas iniciales y luego iremos con las preguntas de la audiencia. Por favor, ¿me escuchas, Carlos, Steph, Kai? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, Carlos, empecemos contigo. Muy interesante la presentación. Y tú mencionaste varias veces, al igual que Steph y que Kai, que el diálogo entre el conocimiento local y la investigación y la ciencia ha sido clave en el aspecto de servicios climáticos. ¿Cuáles crees tú que son las estrategias más efectivas para diseminar esta información agroclimática? Y ¿cómo estas pueden ser aprovechadas para diseminar información relacionada con la COVID-19? Sí. Las mejores opciones para diseminar la información agroclimática dependen de cada contexto. Hemos identificado en diversos países que mientras en unas partes funciona muy bien los medios digitales, por ejemplo es el caso de Colombia, que ha funcionado muy bien en la difusión por medios digitales, por grupos de WhatsApp, por listas de correos y otro tipo de medios más bien digitales, presentaciones también virtuales incluso. Ha funcionado bien en este tipo de contextos, pero digamos en otras partes donde los agricultores no cuentan con este tipo de mecanismos o de medios, funciona más bien otro tipo de estrategias. Por ejemplo, las radios locales es uno de los medios de mayor difusión en términos de agricultura familiar o en agricultores de pequeña escala, y nos ha funcionado muy bien el establecer pequeñas cápsulas de radio derivadas de los boletines agroclimáticos que puedan difundirse a través de las radios locales, por ejemplo. Otro de los mecanismos muy fundamentales, pero esto sí va en relación con las alianzas con diversas instituciones ya a nivel nacional, local, es el trabajo con los ministerios de Agricultura y a su vez estos con los extensionistas, porque estos, aunque tenemos la coyuntura de la pandemia, todavía siguen trabajando, por supuesto, continuamente, llamando a los agricultores, en algunos casos donde no hay tantas restricciones, yendo hasta cada una de las familias y llevando esta información, lo cual es bastante oportuno. Y hay otros mecanismos, ¿verdad? Infografías, también otro mecanismo que estamos empleando mucho, pues las redes. Y, por ejemplo, hay casos de generación de algunos videos muy sencillos que son de más fácil compresión incluso que el boletín. Entonces, estos productos derivados nos pueden ayudar bastante y estos mecanismos extra también nos pueden ayudar a llevar la información. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que hay uno de los temas claves que tú tocas es que hay que adaptar también la divulgación de esta información a los diferentes contextos. Son contextos distintos y hay oportunidades distintas también que se deben aprovechar, y creo que esto es clave en la divulgación de este tipo de información. Kai, ¿qué cultivos son clave para evitar una crisis de seguridad alimentaria en la región, dada la coyuntura y en un contexto de cambio de variabilidad climática? Y esto lo conecto un poco también porque en algunas de las preguntas que nos hacían en el chat, nos decían también que a nivel global
Hay países productores de granos como maíz, arroz, etcétera, que están cerrando exportaciones desde el sudeste asiático y en Asia Central, y que hay países también de la región que son dependientes de esto. Sí, obvio, aquí en la región cercana es maíz, arroz, en gran parte, en Centroamérica especialmente, ¿no? Y a nivel de consumo más urbano, quizá el trigo, que obviamente no estamos sembrando tanto. En México hay algo de producción, pero a nivel de región hay muy poco, ¿no? Pero de todas maneras es de los alimentos más importantes. Entonces sí hay ciertos problemas si los productores grandes en algunos casos están cerrando exportaciones. Hemos escuchado eso de Rusia, de algunos países asiáticos para el arroz. Y vamos a ver cómo sigue. Es interesante a nivel personal porque todo el tema de autosuficiencia alimentaria, ¿no? En el pasado yo no pensaba mucho en eso porque obviamente en algunos casos es difícil producir estos alimentos básicos en algunas partes del mundo a precios accesibles, ¿no? Sin grandes insumos. Pero ahora estamos viendo que rápidamente el escenario global puede cambiar fuertemente y puede afectarnos a todos y especialmente las poblaciones con ingresos bajos, ¿no? Entonces, a largo plazo pienso que va a ser muy importante diversificar la producción local, no solamente para los granos básicos o los alimentos básicos, sino también pensar en más huertas caseras, estas cosas, ¿no? Mi abuela en Alemania hace 60 años tenía 3 huertos, nunca compraba frutas ni hortalizas, hacía embutidos, todas esas cosas, ¿no? Entonces pienso que hay muchas opciones para quitar un poco la presión y tratar de fomentar un poco más la producción y el consumo local para cualquier clase de alimento, ¿no? Y aquí en México, por ejemplo, el gobierno SADER, la Secretaría, ha iniciado varias iniciativas. Hay una ley reciente sobre el maíz que trata de fomentar más producción de maíces criollos de razas nativas para consumo local, especialmente para usos locales, ¿no? Entonces hay inversión ahí, es muy importante planear a largo plazo y creo que en uno de mis slides decía la elasticidad de las cadenas de valor. Tenemos que ver cómo fomentar y reestructurar eso, ¿no? Más acopio local, más consumo local, quizá menos transportes a larga distancia y lo mismo para también el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Por supuesto, Estamos y esto viendo nos que... da... Sí, Dale, adelante, Kai. no, está bien. No, lo que te iba a mencionar era que esto supone un fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, básicamente, según lo que mencionas. Sí. Sí, más producción local para cosas específicas. Igual aquí el gobierno empezó a invertir en más producción de trigo harinero, por ejemplo, ¿no? Donde hay opciones en el norte y en el centro del país. Y sabemos que en el pasado, si yo miro datos históricos de producción de trigo, desde tiempos coloniales muchas partes producían pan local, ¿no? Había producción en Guatemala, en el altiplano igual. Y en muchas partes eso desapareció porque problemas de productividad, problemas de precios. Pero en muchos lados se puede aumentar esto otra vez y tener un poco más de resiliencia a lo largo, ¿no?, de la cadena. Totalmente cierto. Y otra vez, es volver un poco también a esa fortaleza de cómo fortalecemos lo local para poder abastecer y ser un poco más resilientes. Y también sabemos que en términos de adaptación a cambio climático, la adaptación se hace, es local, ¿no? Básicamente son los actores en los territorios, las mismas comunidades rurales, los mismos productores que deben implementar sus medidas de adaptación, y ahí se conecta toda esta coyuntura como una oportunidad para fortalecer esos esquemas. Steph, ¿qué cambio supondrá la pandemia para la cadena de abastecimiento sostenible de alimentos de los países de América Latina? ¿Y cuál sería el efecto adicional de presentarse un eventual evento climático extremo en la producción y en la cadena de abastecimiento? Yo creo que los impactos van a ser múltiples, ¿no? Y
y algunos son más difíciles de medir. Digamos, en todas las teleconferencias lo que hemos visto mucho es atención a las cadenas internacionales y digamos lo que salen por barco o lo que salen por las fronteras se puede medir la bajada en importación o exportación. Pero por la misma cuarentena, por el hecho que nadie pudo salir al campo y no hay muchas estadísticas sobre la situación real dentro de los países y más aún en el contexto de la agricultura familiar y la importancia de las redes de distribución y la informalidad en estos sectores en muchas partes de América Latina son casi invisibles o están bajo el radar. Eh, entonces, un aspecto desde el punto de vista de investigación es importante poder monitorear de forma creativa, digamos, cómo funcionan actualmente las cadenas de abastecimiento de alimentos y cómo las restricciones o las respuestas ante el COVID han influenciado. Un ejemplo es, por ejemplo, la logística de alimentos en caso de Perú ha sido influenciado por que muchos transportistas que no estaban registrados no podían seguir transportando. Entonces, básicamente la distribución cayó en un menor número de intermediarios que en este caso también han tenido mayor poder de negociación de precio, lo que resultó en una bajada del precio en chacra y una subida del precio al consumidor. Entonces, estos son algunos de los efectos tal vez a nivel nacional, pero digamos, todas las innovaciones posibles a nivel de las cadenas nacionales en el e-comercio y el retail o la distribución descentralizada desde puntos donde no hay riesgo de contacto con otros es un cambio enorme. Y también no hay que olvidar que en la región andina, digamos, aparte de las cadenas cortas, mucho del crecimiento y de la economía también depende de las cadenas de exportación, café, plátano, palta. Mucho del boom en caso económico en Perú tiene que ver con las cadenas alimentarias de exportación. Algunos de ellos se han podido mantener, incluso el periódico Gestión anteayer reportó un crecimiento incluso en las ventas de palta. Entonces algunos rubros se han podido mantener, pero en otros, por ejemplo, este año también hay una gran oferta de quinoa, porque ha sido una buena campaña. Existe una gran preocupación cómo se logra exportar la quinoa. Entonces tal vez compras públicas y incluirlo a respuestas de emergencia ofrecen una oportunidad en este caso. Totalmente cierto. Y allí es clave lo que tú mencionabas, Steph, hacer un poco referencia a esas oportunidades que existen en el contexto actual. Algo que si bien se generan restricciones y hay impactos que la coyuntura está presentando en la producción de alimentos, también hay una oportunidad para generar diferentes cambios y cambios que incluyen los cambios en el consumo. Y ahora pasando un poquito a las preguntas del público, nos llegó una pregunta por el Facebook Live que nos hacen preguntando un poco conectado a lo que tú venías hablando, Steph. ¿Qué pasa entonces con los hábitos de consumo para garantizar, o esos cambios que se deben dar para garantizar la seguridad alimentaria y no necesariamente la dependencia de alimentos procesados? Allí tú cómo ves esta relación entre la coyuntura que tenemos, la necesidad por alimentos más sanos, pero igual alguna dependencia que tenemos por los alimentos procesados. ¿Cómo se podría resolver este problema? Sí, sí, ahí en final
digamos, hay muchos factores que influyen, pero el más importante tal vez es el comportamiento del consumidor, ¿no? Y el consumidor pasa por varios filtros. Pueden ser filtros económicos, lo que puedes permitir de comprar. Digamos, filtros de aspiración, lo que te gustaría comprar en caso que tu ingreso aumenta. Y también, digamos, la información que uno tiene sobre la compra informada. Entonces, digamos, donde hay una oportunidad de innovar es en el aspecto de la compra informada, de la información sobre el valor nutricional, digamos, de productos frescos, locales y diversos. Y ahí la escuela, pero incluso los mercados populares tienen un espacio para innovar y también los entornos de trabajo. Entonces, el entorno alimentario ahí puede ayudar. Lo que sí puede tener un efecto boomerang o que nos puede venir de vuelta es, digamos, ahora que hay, digamos, un efecto ha sido que muchos grupos en América Latina, pero a nivel global, han redescubierto cocinar en casa. Y como pasamos más tiempo en casa, y este va junto con información sobre qué preparar, y entonces hay un interés renovado en alimentación saludable preparado en casa, pero un efecto, digamos, peligroso es digamos, el desempleo, y muchas personas van a tener mucho menos acceso económico a productos que son relativamente caros, ¿no? Porque, digamos, de verduras, frutas no pueden seguir, tal vez no son siguen siendo menos accesibles. Entonces, ahí también innovaciones en vínculos directos entre agricultor-productor, esquemas de subsidio para que sigan siendo disponibles este tipo de alimentos pueden ser importantes. Gracias, Steph. Sí, totalmente de acuerdo. Pasando un poco y volviendo más bien al tema de información agroclimática, Carlos, nos preguntan desde la audiencia, ¿en qué productos se han visto más disrupciones en la región por la pandemia? Según lo que el barrido que han hecho a través de las mesas técnicas agroclimáticas de cómo está la situación, y plantean tres opciones: a producción, distribución y comercialización o consumo. Bien, de lo que nos hemos podido dar cuenta a través de las mesas, especialmente aquí en Centroamérica, pues hay algunas disrupciones, no tanto digamos en los productos como tal o cosechados, sino más bien en el tema de insumos. Entonces hay muchos agricultores que al presente no pueden pasar de ciertas localidades, no pueden pasar de ciertos estados o departamentos y se les dificulta conseguir insumos. Asimismo, la capacidad de adquirir estos insumos también ha sido vista reducida y hemos visto casos o hemos escuchado a través de las instituciones casos de agricultores que han tenido que vender incluso sus propios insumos agrícolas, es decir, han tenido que vender sus animales de campo, han tenido que vender parte de la semilla que ellos ya tenían almacenada para la nueva producción, esto para conseguir algo de ingreso para poder suplir algunas de sus necesidades básicas. En términos de productos cosechados, pues tenemos ahí algunos registros, aunque no muchos, porque en los países todavía, al menos en Centroamérica, digamos en el caso de Guatemala, México, todavía hay buen abastecimiento, pero sí se ha visto un poquito limitadas las cadenas de mercados del caso de granos básicos, un poco, frutas y hortalizas, un poco también, y seguramente pues ya va de contexto a contexto, les hablo un poco de Guatemala. Seguramente de otros productos un poco no tan extendidos en términos de producción también se han visto un poco limitados y estos también se ven en los mercados. Incluso también los precios de alimentos han subido, el precio del grano de maíz ha subido, el precio del grano de frijol también ha subido bastante en el último mes y estos están siendo registrados por FAO, se están también compartiendo por las mesas. De otros países no tengo datos, no sé exactamente qué está pasando.
conozco de pronto un poco de México, que también hay algunas ciertas barreras, pero no sé, de otros países, no sé, quizás mis colegas que también están localizados en otras partes de Latinoamérica podrían de pronto ayudar a visualizar un poco el panorama. Gracias, Carlos. Sí, sí, yo creo que es algo que se puede ampliar con nuestros colegas de CIMIT y CIP. Pero antes de pasar a ellos, hay una pregunta con respecto a, por un lado, las dificultades y barreras que se podrían mencionar con el manejo y distribución de los boletines agroclimáticos y que cómo han Ujú. solventado como estas barreras que se dan. Y la otra, cuál es el rol de los productores en el registro de la información climática con las experiencias que han tenido en el monitoreo comunitario. Claro, sí, limitaciones sí han existido. Generalmente, pues el boletín se socializaba en diversos espacios de concertación. Entonces, digamos, desde las mesas, después hay ciertos espacios a nivel municipal, a nivel departamental, donde se estaba socializando estas medidas. En este caso, pues se está viendo limitado un poco esto. Hay algunos de estos espacios que se han continuado, por ejemplo, mesas de seguridad alimentaria, mesas con las municipalidades y con el Ministerio de Agricultura a nivel municipal, a nivel departamental. Esto ha seguido, pero pues esa limitación la hemos podido ir solventando a través de otros mecanismos. Como les mencionaba, de manera digital se ha podido extender más, es decir, como se ha venido limitando un poco el término presencial, el término digital se ha ido ampliando y eso nos ha podido, nos ha facilitado el poder llegar a otras audiencias o otros agricultores que no habían estado vinculados anteriormente a las mesas. Por otro lado, las instituciones también están viendo los medios digitales como una herramienta oportuna para difundir esta información. Los ministerios de Agricultura están trabajando más en este tema y a través de sus extensionistas y a través de los medios digitales han podido llevar esta información. Otra de las formas que teníamos para divulgar los boletines es incluso a través de medios físicos, es decir, que muchas veces ciertas instituciones, especialmente en comunidades indígenas, por ejemplo, imprimían los boletines agroclimáticos, los llevaban a espacios de concertación o incluso a iglesias u otros espacios donde ellos participan y se les daba el boletín de manera física. Esto también se ha visto limitado y pues se ha tenido que mudar hacia unas vías más digitales. Otro de los mecanismos que también se ha usado para compartir esta información agroclimática derivada de los boletines es el uso de mensajes de texto. Y esto ha ganado fuerza ahora que hay aislamiento. Tenemos la posibilidad de tener una gran base de datos de agricultores, se les envía automáticamente estos mensajes. Las cadenas telefónicas o las empresas telefónicas de los países han facilitado también en términos económicos de poder llevar esta información a bajos precios, entonces eso también facilita la difusión de la información. Básicamente eso, Daisy, no sé, creo que había una segunda cosa, ¿me recuerdas, por favor? Sí, sobre el rol de los agricultores de los productores en el monitoreo de la información agroclimática. Sí, lo hacemos a través de las instituciones a las cuales ellos están asociados, a veces lo hacemos directo cuando los agricultores participan de las mesas. Pero por supuesto hay mecanismos en que estamos monitoreando. Una de las formas es que en las mesas mismas monitoreamos el alcance de estos productos agroclimáticos, qué tanto lo están usando e incluso qué tanta confiabilidad están haciendo, qué tanta confiabilidad tienen del pronóstico climático que se da por medio de los servicios meteorológicos. Y recientemente nosotros hemos estado trabajando en desarrollar un paquete de preguntas que le denominamos 5Q, 5 preguntas básicas que vamos a estar implementando directamente con los agricultores y de estas preguntas pues van muy relacionadas por supuesto a limitaciones en acceso a insumos, pero también limitaciones en producción, en venta de productos y preguntas también relacionadas con el bienestar de las familias rurales en cuanto a pues si tienen capacidad de acceder a insumos, si son capaces de producir como tal. Y esto lo estamos llevando a cabo, pues estamos haciendo este set de preguntas, las estamos consolidando y pues la idea es que las vayamos las hagamos este monitoreo
directamente en el campo y la idea también es escalar este set de preguntas para tener un análisis, digamos, más de tipo regional, nacional, escalarlo con el apoyo de diversas instituciones, incluyendo los ministerios de Agricultura de los países, particularmente en Centroamérica y en Colombia. Gracias, Carlos. Kai, hay varias preguntas para ti de la audiencia esperando a ser contestadas. Una de ellas es con respecto a los impactos que tienen ahorita los agricultores en términos de sus economías, ¿no? Y tú hablaste de agricultura de conservación y hay, digamos, una tendencia también de ser mucho más, de implementar acciones mucho más que tiendan a la conservación de los recursos naturales y de cómo hacer una agricultura mucho más que vaya hacia ese aspecto. Y entonces nos preguntan cuál sería el impacto de implementar todas estas acciones que podrían de alguna forma ir en contravía con esta agricultura de conservación y si de alguna forma se podría poner en riesgo la biodiversidad asociada en estos sistemas agroecológicos. Bueno, la agricultura de conservación hay diferentes definiciones, ¿no? Y no aplica en todo lado, obviamente. Donde hemos visto que se aplica en larga escala es Argentina, Brasil, por ejemplo, ¿no? Otras partes. En sistemas más mecanizados y con topografía un poco más plana, ¿no? Ahí funciona muy bien. Tiene la ventaja que, siendo climáticamente inteligente en algunas partes, mejora manejo del agua, ¿no? Algunos recursos, aumenta biodiversidad en el suelo, tenemos más macro y microorganismos ahí y reducen, por ejemplo, uso de maquinaria, ¿no? Entonces hay menos emisiones directamente. Si lo combino con elementos de agricultura de precisión, aumentar la eficiencia de insumos, ¿no? Puedo bajar más la huella. Obviamente, lo que es la definición básica de agricultura de conservación no funciona en todos lados. En sistemas de laderas hay sistemas mucho más eficientes como el MIAF, ¿no? Agroforestería intercalada, por ejemplo, ¿no? Tenemos combinaciones de árboles de frutas en terrazas o en líneas a lo largo del contorno y entre esos los productores siembran los granos básicos para reducir erosión y estas cosas, ¿no? Entonces hay que evaluar muy bien dónde estas tecnologías aplican, ¿no? Obviamente es difícil hacer cambios, hay que invertir en parte en maquinaria, ha sido uno de los problemas, ¿no? Para hacer el cambio, mentalidad de los productores en algunos casos es un problema, ¿no? En muchos países solamente el productor que hace mucha labranza es un buen productor, ¿no? Entonces está también cuestiones mentales. Como vemos con nuestra propia situación en el momento, creo que aquí en CIMIT llevábamos años discutiendo cómo se maneja el trabajo desde casa, ¿no? Y de un mes al otro todos estamos trabajando de casa los que podemos. Entonces creo que aquí estamos viendo que se puede cambiar a larga escala, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. Y adoptar estos sistemas ambos de los lados de los consumidores y de los productores. Pero y hay algo importante que mencionas, Kai, es con respecto a eso y una pregunta que realizan acá. Los extensionistas no están operando a un 100% precisamente por las restricciones en aislamiento. ¿Esto qué implicaciones tendría de acuerdo a lo que tú estás mencionando? Es un problema general, ¿no? Cualquier cosa que interrumpe los procesos va a empeorar la situación más. Aquí he visto varios escenarios en el norte, en Sinaloa, Sonora, cosecharon recientemente, ¿no? Y funcionó bien, fue un buen año. Y la extensión agrícola también en el Bajío, en el centro del país, está funcionando normal. Los técnicos usan máscaras, usan distancia, ¿no? apropiada de estas cosas, pero están trabajando. Por otro lado, igual en el sur de México he hablado con algunos colegas técnicos que
no se podían salir de su propio municipio, ¿no? Por las restricciones. Una colega que hace apicultura no podía cosechar miel en el municipio colindante porque las autoridades locales habían cerrado. Entonces hay diferencias entre estados en sistemas federales y hay diferencias entre municipios, ¿no? Y en total sabemos, hace muchos años, la cobertura de extensionismo en Latinoamérica es muy baja, ¿no? Creo que aquí en total en el país son menos de 2%. Entonces, en esa combinación es más fatal todavía. Es algo muy importante también ver en los próximos años cómo se puede aumentar eso. Vimos en los servicios climáticos que digitalización es algo muy importante y en la ciencia estamos viendo el mismo reto, ¿no? Todos mis colegas economistas al momento están haciendo encuestas por celular que funciona bien en algunas partes donde hay buena cobertura y muchos productores ya tienen una, en algunas partes no tanto, ¿no? Especialmente en las zonas montañosas donde en términos de infraestructura. Entonces, ahí creo que vemos la necesidad a largo plazo de mucha inversión en tecnología, ¿no? Para poder tener más resiliencia en todos los sistemas y realmente asegurar que la información llegue. Pero va a ser un proceso de años, ¿no? Hay algunas cosas que podemos hacer rápidamente al momento. Vi que en Guerrero había un programa, por ejemplo, de acceso a fertilizantes para productores pequeños y durante la crisis ahora el gobierno rápidamente bajó algunos retos burocráticos aquí. Gente ya registrada puede pedir este año sin problemas adicionalmente o de nuevo y también para registros nuevos más de forma digital, ¿no? Entonces hay cosas que podemos hacer muy rápidamente, hay cosas que van a requerir mucho tiempo y mucha inversión, pero como hemos visto esta pandemia llegó muy rápido y todo el mundo tiene que adaptarse aquí. Así es, Kai. Y bueno, desafortunadamente estamos llegando al final del conversatorio virtual. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Quedaron preguntas sin resolver y algo fundamental, por ejemplo, ha sido el tema de redes de conocimiento para poder fortalecer el aprendizaje en temas de agricultura sostenible adaptada al clima, que esto valdría la pena tener también una conversación al respecto y también cuáles son esas estrategias sociales que se deben tener en cuenta para poder implementar a mucha más amplia escala prácticas, tecnologías, servicios de agricultura sostenible adaptada al clima, que ayuden también a mitigar los efectos de la pandemia y a involucrar mucho más los jóvenes en este proceso de adaptación que tenemos que hacer, no solamente ante el cambio climático, sino también hacia los retos que nos impone la pandemia actualmente. Bueno, los invito a todos a seguir en contacto. Estamos muy atentos a continuar conversando con ustedes, dialogando. Muchísimas gracias por la participación en este webinar y vamos a poner a disposición de ustedes las presentaciones, la grabación del webinar y quedamos muy atentos a que nos contacten y poder ahondar en mucho más en las preguntas que tienen con respecto a estos temas que hemos tratado hoy. Ahí estoy compartiendo en la pantalla nuestros correos electrónicos para que si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla directamente a nuestros investigadores o a través de las redes de SICAPS América Latina. Muchísimas gracias, que tengan un buen resto de día. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Gracias. Gracias a todos. Steph, Carlos, Kai. Buen Muchas día. gracias. Igualmente. Gracias.